Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo y a todos los que nos verán en el futuro. Bienvenidos y gracias por estar aquí, por detener el ruido de este día para compartir unos minutos con la poesía. En un mundo que corre a paso firme, elegir escuchar una voz que habla de sombras, silencios y reencuentros íntimos es un acto de curiosidad y de confianza. Por eso, primero quiero darles las gracias por su atención, por su disposición a dejarse llevar y por confiar en que este espacio puede ofrecerles algo que les resulte profundamente interesante. Cada uno de vosotros que se conecta con esta entrevista está construyendo, sin saberlo, una comunidad de lectores que creen en el poder de la palabra detenida. Hoy tenemos un honor especial. Hemos podido sentarnos o vamos a sentarnos a conversar con Estela Alvarado, escritora, poeta y ensayista oriunda de Belén de Escobar, radicada en Mar del Plata desde hace décadas, cuya trayectoria atraviesa una extensa obra que ha recorrido antologías internacionales y ensayos de profunda estética. Estela, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, y muchas gracias por esta convocatoria. Hoy vamos a hablar de tu obra, Cita con mi sombra. ¿En qué momento sentiste que esta cita con la sombra dejaba de ser una intuición y se volvía una necesidad de escritura? Bueno, después de haber releído El hombre y sus símbolos de Carl Gustav Jung, yo digo, claro, y la sombra, todos tenemos una sombra. Tenemos una sombra física y otro tipo de sombras también. Y de eso uno no se puede desprender. Entonces creí importante hacer una especie de recopilación de poemas ya publicados en otros libros. Es una recopilación esto. Hay algunos que son creados nuevos, sí. Entonces ahí sí fue cuando sentí la necesidad de hacer algo por mi sombra, que es la que nos va a acompañar siempre hasta el último suspiro. ¿Y cómo dialogas con esa zona oscura mientras escribes? ¿La convocas o ella irrumpe sin permiso? Irrumpe sin permiso, pero yo dialogo siempre con la sombra, ¿no? Que es una forma de estar, es una forma de pertenecerle también, y es una forma de pertenencia de la poesía, como digo en la primera parte de Cita con mi sombra. Tiene mucho que ver con la poesía. Y en un poemario donde la noche parece que se expande, ¿cómo fue sostener ese clima sin perderte en él? Que no sé si no me he perdido en ese clima. No, no me he puesto a analizarlo, honestamente no me he puesto a analizarlo. De lo que sí estoy segura de que me sumerjo, sí, me sumerjo en esas visiones
intelectuales, éticas, estéticas, que se presentan y que a raíz de eso surge un poema o algo que pretende ser un poema. Ujú. Permíteme que lea un poema que se titula Abolición del día. Sí, Llegó la cómo no. noche y encendió en el aire un sol inalterable de pétalos oscuros, el llanto roto de herméticas estatuas, la abolición del día. Encendió flores negras fuera de todo límite, donde ronda la nada, donde el abismo acecha. Encendió flores negras, esparciendo la sombras inclemente y oscura, carente de piedad. ¿Qué tipo de silencio necesitas para escribir estos poemas? ¿Uno exterior o uno interior más íntimo? Bueno, ambos, en realidad ambos, pero el que más me atrae es el íntimo, el interior, el de adentro, porque yo estoy, por ejemplo, aquí sentada hablando con vos, y pasan motos, pasan automóviles, pasan aviones, yo vivo cerca del aeropuerto y hay mucho ruido afuera, mucho ruido. En cambio, en mi interior, el silencio se hace silencio, realmente. Es así. Ujú. ¿Hubo algún poema que te costó soltar, como si aún no hubiera terminado de decirse? No, 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 no. No, porque, como te decía, esto es una especie de antología poética que habla de la sombra. Es una antología de libros que ya he escrito desde el año 78 y no recuerdo que alguno de ellos me haya costado eh, sentirlos para escribirlos o pensarlos. Eh, este, y yo lo que escribo lo siento realmente. No puedo negarlo, eso es innegable, pero no, ninguno me ha costado trabajo, ni tiempo, ni nada por el estilo. Ujú. ¿Y cómo es tu rutina cuando trabajas con imágenes tan densas, ¿no? ¿Escribes de un tirón o dejas reposar los versos como si fuera materia viva? No, los dejo reposar siempre, siempre los dejo reposar, después los releo, si veo que necesitan algún tipo de corrección la hago, pero no, no, tienen que reposar y después, bueno, aceptarlos, transcribirlos, eh, ver las palabras. Yo siempre digo que voy en busca de la palabra perfecta, ¿no? O sea, no de la perfección del poema en sí, sino de la palabra perfecta. Ahí está. ¿Y qué cambió en ti desde el primer poema del libro hasta el último? ¿O entre el primer poema del libro y el último? No, en realidad no creo que haya cambiado, no creo que haya cambiado demasiado, por lo menos. Eh, es un poco la rememoración de algunas situaciones que están todas relacionadas con la sombra, con las flores negras, con la noche, con la oscuridad, ¿no? Que bueno, parte de todo eso todos tenemos, se me ocurre. Ujú. En este poemario, Cita con mi sombra,
tengo la impresión de que el sujeto poético está fragmentado. Quiero decir, em, parece que el yo poético eh, se desdobla unas veces en sombra, otras veces en cuerpo y otras veces en voz, etcétera. ¿Cómo concibes esa multiplicidad? A ver, es una multiplicidad que creo que todos tenemos esa multiplicidad, por lo menos todos los que escribimos y nos dedicamos a la poesía. Eh, pero yo creo que eso de alguna manera ilumina mi trabajo poético y mi yo poético, como vos lo llamás. Yo creo que no lo fragmenta, todo lo contrario, sino que lo unifica esos conceptos. Ujú. Y luego en el poemario algunas veces el cuerpo parece que se trasciende, ¿no? Por ejemplo, en el poema, como detrás de los espejos, el cuerpo Mm. parece atravesar los límites físicos, ¿no? ¿Qué te interesa a la hora de explorar esa disolución? Es una pregunta muy importante eso. Claro, detrás de los espejos. Eh, es como si uno pudiese, cosa irrealizable por otra parte, salvo que nos convirtiéramos en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Eh, eh, Detrás de los espejos es una ilusión o una especie de imaginación o de imagen propiamente dicha que, bueno, puede ser eh, realizable o no. No, digamos que no es realizable eh, físicamente hablando, pero ese poema precisamente es el que de alguna manera me ha guiado para poder continuar con los libros los libros, perdón, los poemas que después escribo. No sé si resultó clara la respuesta. Ujú. Pues déjame que lea precisamente ese poema. Detrás de los espejos. Detrás de los espejos, un cuerpo cruza el puente hacia oscuras estrellas. El cuerpo es una sombra que escapa de su órbita y gira en el torbellino del párpado que tiembla. Cruza la última estrella. El cuerpo avanza y traspone la puerta de otro espejo. Detrás de los espejos, el obstinado cuerpo busca abrazar al sol. Detrás de los espejos, tu mano puede tocar la espalda dorada de los soles. ¿Cómo decides qué mostrar y qué dejar en penumbra dentro de un poema? El tema, bueno, este poema que vos has leído es uno de mis favoritos. Eh, También es irrealizable eso de tocar la espalda de los soles o la espalda del sol. Bueno, es una manera también de guiar al futuro lector, porque este libro todavía no ha sido presentado. Es una manera de guiar al lector para que entienda, comprenda un poco más que en la poesía sí todo es realizable. Ahora, en la vida física no, por supuesto. Digo, Ujú.
Tus paisajes, jardines, mares, ciudades, parecen estados del alma. ¿Nacen de una imagen real o de una emoción? Eh, Nacen de una imagen real. No te olvides que yo vivo en una casa acá en Mar del Plata, en una casa que, bueno, tiene árboles, plantas, flores, pajaritos, mariposas, abejas, avispas, eh, y bueno, eso a mí me nutre como para que pueda ir escribiendo un poema, o dos, o tres. Eh, sí, es una especie de jardín la poesía, en este caso, ¿no? Ujú. ¿Y qué papel cumple la ausencia tan presente en el libro en la construcción de tus figuras poéticas? La ausencia, ¿Qué papel cumple? preguntaba, Sí, la ausencia, ¿qué papel cumple? bueno, precisamente eso, como te decía Marguerite Duras, ella había tardado, ella vivía sola también, y decía que había tardado 20 años para escribir un poema que habla precisamente de esa ausencia, ausencia de seres vivos, o sea, seres vivos, me refiero a compañías, eh, porque seres vivos tengo dos gatos, este, y este, bueno, ella confiesa precisamente en su libro Escribir, que mm, para escribir un corto poema o prosa, o una prosa poética, que había tardado 20 años en escribirla, porque la había dejado a reposar. Bueno, no digo que me pase lo mismo que a Marguerite Duras, sino algo parecido, algo similar. ¿Y alguna imagen o símbolo del libro te ha sorprendido como si no fuera del todo tuyo? A veces sí, a veces me ocurre, no solamente con este libro, sino con los anteriores. Y yo digo, uy, ¿quién escribió esto? Ay, lo escribí yo, no lo puedo creer. No sé si a vos te pasa también Sí, eso, sí. Nicolás. Esto lo escribí yo, y bueno, sí, lo escribí yo. ¿Y de dónde, de qué libro es? Y me tengo que poner a buscar en mis archivos en qué libro encuentro esa frase o esa imagen, ¿no? Parece mentira, pero Ujú. ocurre, ocurre. ¿Y qué decisiones difíciles tomaste al momento de sostener la coherencia de ese universo poético? Con respecto a este libro, Sí, con respecto a este libro. eh, no, en realidad es un libro en el que fui reuniendo poemas que están relacionados con la sombra, con la oscuridad, con la luz también, porque si no fuera por la luz, como dice José Ángel Valente, no, ay, ¿cómo es que dice? No reniegues la sombra que nace de la luz. Si no tuviésemos esa luz no tendríamos sombra tampoco. Mm. Pues muy bien. ¿Qué crees que revela la sombra de nosotros que la luz suele ocultar? En realidad la luz es la que permite que la sombra, que nuestra sombra se refleje. Eh, la luz puede ocultar muchas cosas.
pero la sombra es inamovible. Y de pronto vos decís, la luz oculta, nos oculta, pero como dice un viejo adagio hindú, la luz se filtra de manera impensada a través de los, perdón, a través de las ramas, las plantas, la luz física, ¿no? Y bueno, eh, nadie tiene dominio sobre la función que cumple la luz en estos casos. No sé si se entiende. Sí. Em, en un tiempo en que la gente, en que el mundo busca una claridad inmediata, eh, tú propones o dejas entrever lo enigmático. ¿Qué lugar tiene exactamente ese aspecto enigmático en tu escritura? Mira, yo vengo, o sea, nací en una época en que la gente hacía jardines, los padres de la casa hacían quintas, comíamos cosas naturales, las frutas naturales, las verduras naturales, y estamos viviendo una época hay un libro mío que se llama Enajenaciones. Estamos viviendo una época de enajenación, creo yo, no de inmediatez, de rapidez y de falta de tiempo para ponerse a reflexionar en qué significa esta luz del sol, eh, qué significan los cambios de luna, de las fases de la luna. Antes yo me acuerdo que mi papá hacía, se fijaba en las fases de la luna para ver qué iba a sembrar. Y ahora la gente no se detiene en esas cosas. Y no sé si está bien, si está mal, no me lo cuestiono por otra parte, pero sé que afecta mucho a la sociedad y a la calidad de vida que debiéramos tener. Ujú. Creo que no le di al botón de grabar. Ujú. Lo siento. Ok, ahora. Si tengo que repetir lo mismo, sonamos. No, 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 está bien, está bien. Em, ¿Y cómo dialoga tu poesía con la idea de pérdida como si fuese una condición para existir? Y esto aparece en varios de los poemas. Exactamente, sí, sí. Bueno, la condición, bueno, la vida misma te lo representa. Nosotros vamos camino, eh, este, no vamos a quedar como semilla, no podemos quedar como semilla. Entonces la existencia llega un momento en que se extingue. Que no sé si te quedó claro el concepto, Nicolás, o me fui por las ramas. Em, ¿Sientes que escribir es una forma de reconciliación con lo inevitable? Ah, claro que sí, claro que sí. Es una especie de redención, porque, bueno, la muerte es inevitable. eh, Nadie tiene la vida comprada y el hecho de poder escribir es una manera de poder seguir viviendo a través de la palabra, Ujú. salvo que a alguien se le ocurra, no sé, quemar mis libros, ¿no? Es cosa que puede ocurrir.
En tu obra el tiempo parece que se diluye, parece diluirse. ¿Cómo percibes la relación entre memoria y presente? Entre memoria y presente. Eh, Hoy soy lo que fui ayer, eh, un poco eh, bueno, con algunas cuestiones de salud, eh, pero la memoria del ayer son los poemas que escribí en otros libros y de alguna manera busco permanecer en ellos, en los poemas. No sé si se entiende. Ujú. Y ¿Y bueno, qué preguntas sí, personales te dejó este libro que aún no tienen respuesta? no, ninguna. O sea, una de las preguntas que me hiciste anteriormente tiene que ver eh, con lo que yo escribía y lo que quedaba guardado, pero en realidad sí hay algo guardado, yo lo desconozco todavía y esa sería eh, una especie de impulso que me obligaría gratamente a escribir otro libro u otros libros, ¿no? Ese es el tema. Ujú. ¿Y cómo crees que dialoga este poemario con el lector? Que por cierto, el lector también carga con su propia sombra. Bueno, eso ya queda a criterio del lector propiamente dicho. Claro que carga con su sombra. eh, Todos cargamos con la sombra, pero no sé qué puede llegar a sentir el lector cuando lea este libro. No, realmente no tengo idea. Es lo más sincero que te puedo responder, ¿no? Ujú. Tus versos son normalmente breves, pero tienen realmente mucha intensidad. ¿Cómo trabajas esa condensación del lenguaje? Leyendo otros autores. eh, por ejemplo, hay algún poema que es breve, pero como decís vos, es muy intenso, o son muy intensos. Hay uno que le dediqué a Hölderlin eh, cuando estuvo internado en Tübingen, en las torres de Tübingen, que dice, cielo y pasturas sin ningún horizonte, tan solo el beso de una mariposa con alas de metal. Y ese es todo un poema. Eso era lo que él, creo yo, observaba a través de los ventanales de la torre donde le tocó vivir durante tantos años. Y además, mi búsqueda eh, como te decía hace un rato, eh, no te digo la perfección del poema, pero sí la palabra perfecta. Ay, perdón. Este, la palabra perfecta que me permita escribir lo que quiero escribir. Y por otra parte, trato de eliminar los tiempos verbales, los verbos en sí y los artículos que a veces considero que están de más, tanto en el título como en el poema propiamente dicho. Ujú. ¿Y qué buscas en el ritmo del poema?
¿Buscas una música interna o realmente una imagen, eh, o sea, una respiración emocional? No, mira, yo busco una música interior, eh, porque los poemas míos, bueno, ahora lo has advertido, tienen una musicalidad. Es decir, yo no los, o sea, no es bueno, en esta época uno ve o lee por ahí en alguna librería lo que están haciendo con la literatura. Se dicen novelistas, se dicen poetas, se dicen este, relatores, periodistas, y en realidad no son nada de eso. Eh, Hay una especie de... no sé si yo lo busco eso, tal vez me nace este tema de la musicalidad en los poemas. Lo que se puede leer ahora, consumir ahora, es mejor dejarlo aparte, o quemarlo para hacer un asadito. Las imágenes, o sea, tus imágenes, parecen surgir como destellos de luz, ¿no? ¿Cómo sabes cuando una imagen está completa? No necesita más artificios. No, es que tampoco son artificios, eh, son imágenes muy, muy genuinas, muy reveladoras, para mí son muy reveladoras. Y bueno, eso es lo que voy escribiendo, lo que estoy escribiendo. Habrás advertido que no tengo ningún tipo de, de adornos en mi escritura, ni populismos, ni nada que pueda llegar a estropear un poema. Perdón que que estamos todos así en Mar del Plata, un poco mal de la garganta. Ujú. Entonces, de ninguna manera eh, podemos decir que hay ornamentos que están de más, porque hay mucha gente que sí que escribe y ornamentalmente, y eso le hace mucho daño a la poesía en general. Ujú. En este libro hay como cuatro poetas que introducen cada parte con algunos versos, ¿no? Pero eh, lo que quiero preguntarte es, ¿hay voces de otros poetas que te acompañan en la escritura en este libro y cómo influyen en tu escritura y si en algún momento han llegado a invadirla? No, 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 no me invaden, todo lo contrario, me nutren. eh, Estos poetas. eh, yo tengo varios poetas favoritos, eh, muchos que han cambiado, por ejemplo, bueno, te pongo por ejemplo a García Lorca, que bueno, lo tuvimos acá en Argentina hace muchos años, ¿no? Obviamente, yo no había nacido todavía, aclaro por las dudas. Y él, cuando escribió Poeta en Nueva York, eh, tuvo un giro muy importante hacia, hacia el surrealismo. Este, y bueno, hay otro libro más que escribió García Lorca, que bueno, creo que él se nutrió de sus viajes, de sus experiencias personales, y creo que eso lo convirtió en el gran poeta que todavía seguimos recordando.
Eh, ¿Y qué te gustaría que permanezca en el lector después de cerrar el libro? ¿Una imagen, una emoción, una inquietud? ¿Qué te gustaría despertar? Bueno, en primer lugar, una inquietud. Luego, alguna imagen y después, bueno, todo lo que le pueda producir interiormente y de acuerdo a su sensibilidad, porque para leer poesía hay que tener una sensibilidad muy especial, Nicolás. Ujú. Em, ¿Sientes que esta cita con la sombra ha concluido ya o es apenas el comienzo de otro diálogo? No puede ser que ocurra que hasta otro diálogo más profundo. Este, pero ya definido de otra manera. Sería una especie de reubicación entre, bueno, entre este libro y el próximo que tenga que ver con las sombras, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez le dé un enfoque distinto a lo sombrío y tal vez me vaya un poco más hacia lo psicológico. Y ya para terminar, y un poco para saber de tu pensamiento hacia el futuro, Perdón, ahí está, acá estoy. Sí, sí, querido. digo que para terminar ya y un poco para conocer tu futuro, ¿hacia qué territorios poéticos te gustaría Es- desplazarte en tu próxima obra? En realidad eso no lo tengo proyectado, pero yo estoy, perdón, ya estoy pensando en otros poemas, en otro poemario, y de hecho estoy publicando poemas nuevos en Facebook. Pero no sé a dónde me van a llevar porque a mí la poesía me lleva, no es que yo la busque. Como dice mi querida amiga de España, eh, Elena Trujillo Luque, es la que me prologa el libro. Cuando la poesía te llama y vos tenés que acudir a su llamado. Así que no sé por qué senderos me irá a llevar esta vez. Ujú. Pues hemos terminado esta serie de preguntas, esta entrevista, y ahora, Yana, y sencillamente me gustaría, antes de que nos despidiéramos, detenerme un instante para agradecer. Gracias. Eh, Gracias, Estela Alvarado, por regalarnos tu tiempo, tu vulnerabilidad y esa entrega honesta que convierte la tinta en un espejo. Cita con mi sombra es un ritual de regreso a uno mismo a través de sus versos. A través de tus versos nos enseñas que la sombra puede ser ausencia y falta de enemigos, pero sobre todo compañía necesaria, un sol invisible sin el cual no podríamos reconocernos. Nos recuerdas que escribir es volver sobre los propios pasos, que el silencio tiene peso y que a veces para encontrar la luz hay que atreverse a habitar la oscuridad. Esa capacidad de transformar el vacío en plenitud, el engaño en presencia, es precisamente lo que hace que esta obra resuene con tanta fuerza en un tiempo que tanto necesita esos reencuentros íntimos.
Y a ustedes, los espectadores que nos han acompañado en esta conversación, mil gracias. La poesía no se consume, se habita. Cada minuto que han compartido en este espacio es un acto de resistencia contra la prisa y el ruido, una prueba de que aún nos importan las pausas, los versos rotos y la verdad desnuda. Cuando cierre este audio, quizás, o este vídeo, quizás lleven consigo una pregunta pendiente, un verso que les acompañe al día siguiente o simplemente la calma de haberse quedado un rato más en lo esencial. Gracias por escuchar, gracias por leer, por quedarnos con la sombra y con la luz que nace de ella. Hasta la próxima vez, que la palabra siga siendo siempre un refugio. Estela, muchísimas gracias por estar. Muy, muy agradecida estoy yo porque por tu convocatoria y tu tan hermoso resumen que has hecho de ahora de mi libro, invitando a la gente que quiera leer poesía, que lo pueda leer. Y bueno, te quedo muy agradecida nuevamente por creo que esta es la tercera entrevista que tenemos. Sí, es la Y tercera ya. Y seguimos claro. abiertos a cuando quieras venir. Bueno, ojalá pueda hacerlo en algún momentito. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias, a ti Nicolás. y gracias a todos los que nos están viendo y los que nos verán. Exactamente. Muchas gracias a todos.